Saludos de parte del Taller de Investigación Histórica Juan David Hernández y la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Ambos se placen ofrecer esta presentación remota de Domingos con Cultura. Esta noche están con nosotros la doctora Rosario Méndez Paneda y el doctor Félix Cruz Jusinos. Agradecemos a todos su participación en este Domingo de Cultura, pero muy especial al Ponce Astillano, Adrián Seaca Pérez, por la transmisión. Vamos a comenzar esta segunda noche de Domingos con Culturas y continuamos con nuestro tema de la afrodescendencia. Pero antes presentemos a nuestros invitados. Tenemos a la doctora Rosario Méndez Paneda, ella es española, lingüista e hispanista, oriunda, como decíamos, de España y mención de honor en la categoría de literatura para niños del PEN de Puerto Rico Internacional en el 2018. Además, se formó en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Actualmente labora como docente investigadora en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán. Rosario ha respondido y va a responder a nuestras preguntas y a nuestra invitación, lo cual se lo agradecemos. Por otra parte, tenemos al doctor Félix Cruz Jusino, que es del oeste, porque dice por aquí que es de San Germán, pero él dice que con Mayagüez, Colaja, es biólogo, educador, periodista e historiador. El doctor Cruz Jusino es a su vez poeta, novelista, cuentista y un destacado ensayista. Es doctor en comunicación social con concentración en el periodismo de la Universidad del Valle, Colombia, y en historia de Puerto Rico del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Estudió su primer grado en Biología y Educación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Germán, y un segundo grado en Estudios Generales en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico de Ponce. Tiene una maestría de Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados y otros estudios en Justicia Criminal, Relaciones Obrero-Patronales y Astrología Esotérica. Cruz Jusino tiene una hoja de vida con una amplia experiencia laboral, empresarial en Estados Unidos, España, República Dominicana, Chile y Puerto Rico. Ya que hemos presentado a nuestros invitados, comencemos esta conversación, que queremos que sea un contrapunteo entre nuestros autores. Comenzamos preguntándole al doctor Félix Cruz. ¿Podría usted explicarnos sobre el concepto de negritud y puertorriqueñidad? El concepto de negritud y puertorriqueñidad se entrelazan desde el principio de la formación de nosotros como pueblo. Primero voy a hablar sobre lo que es la puertorriqueñidad. La puertorriqueñidad, la palabra no fue aceptada por la Real Academia hasta el 2016, implica qué es lo que nos hace a nosotros puertorriqueños. A través de nuestra historia ha habido momentos en que se ha tratado de definir qué es lo que es un puertorriqueño y qué es lo que nos hace puertorriqueños. En el siglo XIX tuvimos la obra El Jíbaro de Manuel Alonso, que definió al puertorriqueño desde el punto de vista del campesino puertorriqueño. Ya entrado el siglo XX, hubo una gran dinámica entre los diferentes pensadores y escritores puertorriqueños buscando una definición de lo que es la puertorriqueñidad. El primero, en el año 1913, que fue Pancho Ibero, presentaba al puertorriqueño desde sus raíces españolas. Nos ponía como herederos de una cultura muy antigua, europea, contra el salvajismo de la cultura estadounidense que se había formado en América. Luego entramos en estos encuentros, ¿verdad? Y estos análisis entre el insularismo y lo otro puertorriqueño. ¿Qué es lo que nos hace puertorriqueños? En los primeros 40 y 50 años, digamos, del siglo XX, siempre nos usamos como referencia a España para definir lo que es ser puertorriqueño. Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra religión la heredamos de España. Negamos o relegamos la presencia y las contribuciones de los pueblos africanos que llegaron a Puerto Rico y de los aborígenes. En finales de la década de 1930, Tomás Blanco comienza a retar este concepto de que nuestra cultura era totalmente española. Y nos dice, al igual que Pales Matos, que hubo una gran contribución
de los pueblos africanos a la formación de la puertorriqueñidad, de nuestra identidad, de nuestra cultura, en los diferentes aspectos que integran la cultura, que lo es todo realmente, ¿verdad? En la comida, los bailes, nuestra música, nuestro idioma. Y entonces comienza a definirse qué es dentro de lo que nos hace puertorriqueños, pertenece a los diferentes grupos que aportaron a nuestra identidad. Cuando hablamos de españoles, nuestra cultura no necesariamente tiene una gran contribución solamente de España. También tiene de otros pueblos europeos, porque a Puerto Rico llegaron corsos, llegaron franceses, llegaron italianos, llegaron alemanes, y cada uno de estos grupos aportó a nuestra identidad como pueblo. Nos dejaron su raíz. Los pueblos africanos, cuando hablamos de negros, ¿verdad? Tenemos que entender que África es un continente que es casi 3 veces mayor que Europa y que de África vinieron diferentes pueblos. Cuando hablamos de las aportaciones de los pueblos africanos, tenemos que pensar en las diferentes etnias como los Yoruba, los Ashanti, los Ibos, que aportaron a nuestra identidad. Todos estos grupos pusieron en un caldero aportaciones de sus culturas y nosotros en Puerto Rico le echamos la sazón y le dimos una forma a nuestra identidad. Eso lo llamamos puertorriqueñidad. La suma de las aportaciones de todos los grupos que se asentaron en el país y su legado cultural, entendiendo que nosotros le dimos nuestra forma a todas esas contribuciones. Esta puertorriqueñidad nos define como pueblo dentro del contexto de las naciones del mundo. Ahora bien, la negritud es la aceptación de las aportaciones culturales de los pueblos africanos. En el caso de Puerto Rico, por muchos años se relegó la aportación de los grupos africanos y se negó que hubiese una valiosa aportación de los grupos africanos a nuestra cultura y a nuestra identidad. Todo esto se trastoca a finales del siglo XX, cuando nuestra cultura comienza a relegarse todo aquello que era europeo y comenzamos a identificar patrones africanos dentro de nuestra identidad que nos unen a la amalgama de pueblos que integran el Caribe. Y nuestra visión de la puertorriqueñidad es un pueblo mestizo con grandes aportaciones de diferentes pueblos, pero que no puede negar la valiosa aportación de los pueblos africanos. Hoy día, por ejemplo, si tú le mencionas a un niño de lo que es la danza, la mayoría de ellos no van a saber lo que es una danza, menos lo que es un minué, una mazurca o una polca, que eran bailes que se bailaban mucho en Puerto Rico a principios del siglo XX. Pero todo el mundo conoce lo que es la bomba y lo que es la plena. Es más la bomba que la plena, porque en nuestra cultura, según hemos ido transformándonos y relegando y tratando de limpiar todas aquellas cosas que nos ha impuesto el sistema, ha salido a relucir nuestra raíz negra. Cuando escuchamos un tambor, todos nos contorsionamos. En la realidad, la puertorriqueñidad y la negritud son hermanadas, porque la valiosa aportación de los pueblos negros no se puede negar dentro de nuestra cultura. Nuestra cultura es la mezcla y el producto de los grupos, de los pueblos que se asentaron aquí. Tuvimos el beneficio de que fuimos conquistados y colonizados por España. Los españoles, dentro de todos los demás grupos europeos, fueron más simpáticos a la mezcla de pueblos y permitieron que estos pueblos de alguna manera permearan su cultura dentro de nuestra identidad. Al final, nuestra puertorriqueñidad sin la negritud, sin la aportación de los pueblos africanos, no existiría. Nuestra puertorriqueñidad se formó extramuros, fuera del viejo San Juan, de la ciudad capital, porque fue en la isla donde hubo un intenso mestizaje y se formó lo que somos nosotros hoy día como pueblo, los puertorriqueños.
Me gustaría escuchar la opinión de Rosario. ¿Qué piensas, Rosario, sobre la puertorriqueñidad y la negritud? Bueno, la verdad es que yo no creo que yo, ¿verdad?, esté tan preparada como para hablar sobre la puertorriqueñidad en ese aspecto que hablas tú. En realidad, ¿verdad?, mi aportación a estos estudios en relación con la negritud pues tiene que ver en mi participación en la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, en la que he estado participando desde el 2016. Es un grupo, ¿verdad?, de trabajo literario que lidera Yolanda Arroyo Pizarro, que surgió como una celebración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, del 2015 al 2024. En relación con este trabajo en la cátedra es que yo me sumo a estos estudios sobre la mujer y las aportaciones de las mujeres negras a la cultura puertorriqueña. Mi acercamiento al tema es desde una perspectiva feminista, ¿verdad? Mi línea de investigación ha sido siempre la mujer y a raíz de este proyecto en el que empecé a participar, pues me fui dirigiendo bastante a estas mujeres que desde mi perspectiva habían tenido una contribución maravillosa a la cultura puertorriqueña y que sin embargo, dada su doble discriminación de grupo minoritario, de mujer y negra, pues han estado muy silenciadas en la historia, ¿verdad? Así que mi trabajo, mi aportación en realidad al tema tiene que ver con la visibilidad de estas mujeres que, aunque pertenecen a la microhistoria, tienen un legado, ¿verdad?, sumamente importante a la cultura puertorriqueña y que por precisamente esa doble, ¿verdad?, discriminación, pues no se las conoce mucho. En el caso de la historiografía puertorriqueña, también, ¿verdad?, cuando se habla del elemento negro, casi siempre se identifica con la esclavitud, con ese periodo de la historia. Y precisamente, pues mi intención era ofrecer otra perspectiva en relación con estas mujeres que no tienen que ver con esa parte de la historia, ¿verdad?, tan dolorosa y tan terrible, pero que han contribuido de una manera muy positiva a la historia. El caso, por ejemplo, de la primera de ellas con la que yo he trabajado, Celestina Cordero Molina, pues es una mujer, ¿verdad?, negra, en la época de la esclavitud, que reclamó su derecho a que le dieran un nombramiento oficial de maestra, a pesar de que había estado ya mucho tiempo antes enseñando. Así que esta reivindicación, esta lucha porque se le concediera ese nombramiento oficial, pues de alguna manera refleja, ¿verdad?, la determinación de esta mujer y el deseo de que se la reconociera. Y así como ella, pues las otras tres protagonistas del libro. Es decir, que mi acercamiento a la afrodescendencia está totalmente ligado con esta presencia de las mujeres, porque para mí, ¿verdad?, el feminismo es lo que ha convertido visible lo invisible. Así que ese es mi acercamiento a la afrodescendencia. De hecho, en mi libro sobre Meneser López Ruyol, yo hago un énfasis en la otra historia de los negros en Puerto Rico. A nosotros nos han enfatizado la historia de la esclavitud y nos han hecho creer que todos los negros que habían en Puerto Rico eran esclavos. Pero esa no es una realidad. La realidad es que cuando llegaron a Puerto Rico en 1508, los españoles vinieron conquistadores negros, conocidos como ladinos, que eran hombres negros libres que llegaron de España primero a lo que hoy día es República Dominicana, o sea, a la española, y de allí vinieron con Juan Ponce de León a conquistar a Puerto Rico. Y en el siglo XVI se dieron grandes hacendados y grandes encomendadores que eran negros, personas muy ricas dentro de la corte. Sin embargo, el sistema trata siempre de minimizar la presencia del negro y nos ha hecho creer que solamente había negros esclavos en Puerto Rico. Y no es una realidad, porque al principio de nuestra colonización siempre hubo negros libres.
que aportaron al desarrollo de nuestra identidad y de hecho fueron nuestros primeros comerciantes. Ahora bien, sí hay un hecho que me llama poderosamente la atención y es la negación de la historia a las contribuciones de las mujeres, sin importar su origen étnico. En Puerto Rico y en todo el mundo, ¿verdad? Se ha dado el caso, pero en Puerto Rico existe un desconocimiento de la aportación de la mujer a la formación de la identidad. Se ha relegado la mujer dentro de nuestra identidad. Siempre cuando hablamos de próceres y de grandes hombres, siempre son hombres. Y nos hablamos de las grandes mujeres que contribuyeron a la formación de nuestro pueblo. Esto es un problema porque se ha perdido valiosas figuras femeninas que contribuyeron a nuestra identidad. Mujeres decididas, mujeres que transformaron nuestra nación para crear el mundo que nosotros conocemos hoy día. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de tu trabajo es el rescate de estas 4 figuras femeninas negras y su valiosa aportación a la puertorriqueñidad y su universalidad en cuanto al trabajo que hacen y al trabajo en redescubrir la mujer como figura importante en la historiografía nacional. Definitivamente, sí. Hay mucho, tienes razón, ¿verdad?, en lo que mencionas, que no es solamente el caso de Puerto Rico, hay mucho trabajo de investigación, de rescate de mujeres en la historia de la humanidad. La realidad es que nosotras somos el 50% de la población, pero la historia la han contado los hombres, ¿verdad? Así que en esa perspectiva del patriarcado, de la sociedad en la que estamos, pues definitivamente las mujeres se han quedado muy relegadas y hay mucha necesidad de hacer investigación en ese aspecto, porque son muchas las mujeres que están en esos pliegues de la historia que uno las encuentra, porque las puedes encontrar, ¿verdad? Pero te da más trabajo encontrarlas porque están ahí prácticamente silenciadas y olvidadas. Sí, yo verdaderamente, para mí este trabajo ha sido un regalo, te digo, porque he aprendido muchísimo. De hecho, el libro de ensayos que se publicó, en realidad, yo digo que lo escribí para mí misma, porque cuando yo estaba escribiendo los cuentos para la cátedra, como les explicaba al principio, pues para crear mi personaje de ficción tenía que investigar, ¿verdad? ¿Quién era esa mujer que había aportado, que había hecho? ¿Cómo era la sociedad en la que vivía? ¿Qué es lo que la hacía tan singular? Y entonces fui desarrollando estos ensayos investigativos alrededor de estos personajes y cuando me di cuenta, pues tenía prácticamente otro libro, ¿verdad?, que me había llevado este interés por conocer más sobre estas mujeres que curiosamente están en los libros. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención es que ellas estaban en los libros y aún así han sido ninguneadas y silenciadas, ¿verdad? Por ejemplo, por darte un ejemplo y volviendo al caso de Celestina, la primera mención que yo encuentro sobre Celestina es en un texto de Cayetano Politoste del 1910 que se titula Historia de la Instrucción Pública, ¿verdad? En ese texto ya se menciona a Celestina. Estamos hablando del 1910, ¿verdad? En esa enumeración que es interesante, en ese pedacito del libro que él la menciona, a ella junto a su hermano, para que veas cómo esto de la discriminación funciona, ¿verdad?, tan interseccional entre género y raza. Colitos te hace una enumeración de 19 maestros que hay en ese momento. A todos ellos le pone delante de su nombre el don, ¿verdad? Nosotros sabemos que el don es un elemento que utilizamos pues para de alguna manera mostrar un cierto respeto, ¿verdad? A los únicos que no le pone ese don delante es a Celestina y a su hermano Rafael. Le pone los nombres, pero no le pone el don. Yo quiero, ¿verdad? No tengo la seguridad en eso, pero estoy casi segura que en ese listado de 18 maestros, los únicos
que eran negros eran Celestina y Rafael. Y es a los únicos que llama maestros como a los demás, pero que no les incluye ese don. Así que ahí vemos, ¿verdad?, cómo esa discriminación por raza la tenemos dentro del caso de Cayetano Politoste. Pero luego, por ejemplo, en el texto de Zenón, ¿verdad?, de Narciso mira su trasero, que es un primero de los textos en los que se reivindica mucho la figura del negro. Dentro de los maestros está el maestro Rafael, pero no hay ninguna mención de Celestina. Así que en esa enumeración tenemos la discriminación por género, ¿verdad? En la otra la teníamos de raza, que los cubría a los dos. Así que para mí ha sido también de un gran aprendizaje ver cómo esa interseccionalidad, ¿verdad?, esa doble discriminación funcionaba en el caso de las 4 mujeres con las que yo he trabajado. Existe sistemáticamente la enajenación de la mujer en la sociedad puertorriqueña, en todos los niveles. Nosotros desconocemos realmente la valiosa aportación de las mujeres, y uno de los aspectos que reconozco, ¿verdad?, de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales y el trabajo que Yolanda Arroyo Pizarro está haciendo y el trabajo que tú has hecho con el rescate de estas 4 figuras históricas, es que nos pone a crear conciencia de que existe un mundo desconocido que tenemos que biografiar. O sea, hay que trabajar en esta biografía de estas mujeres, porque es importante para la sociedad en general, pero principalmente para la juventud que se está formando hoy día, que necesita tanto de figuras con las cuales identificarse. Y no solamente limitarnos a mujeres en la educación, en áreas de servicio, sino mujeres empresariales, mujeres que han contribuido en todos los campos del saber a la transformación de la sociedad y su valiosa aportación, ¿verdad?, a la cultura universal. Siempre escuchamos hablar de Lola Rodríguez de Tio. Algunos solamente se refieren a ella como poeta, nos olvidamos que ella también fue educadora y nos olvidamos también de su rol como patriota. Muchas personas como independentistas y abolicionistas, muchas personas niegan los otros roles para minimizar su figura. Pero en nuestra sociedad, fuera de Lola Rodríguez de Tio en el siglo XIX, tal vez Viviana Benítez, ¿verdad?, más asociadas a la literatura, pero no en los campos de política y en otros campos del saber. Y las que se dieron a conocer se han rescatado básicamente en la segunda mitad del siglo XX, como es el caso de Mercedes Barbudo, ¿verdad?, o la misma contribución de doña Ana Roque de Duprey, que son muy valiosas a la formación de nuestra sociedad, al movimiento feminista, al rescate de la figura de la mujer y de la sociedad en general. No es hasta esta segunda mitad del siglo XX donde la mujer comienza a ser estudiada, historiografiada, y se le reconoce su valiosa aportación a nuestra sociedad. Es verdad, definitivamente. Por eso digo que es un trabajo que se está iniciando prácticamente y que hay mucho que hacer todavía, mucho que hacer. En relación con lo que mencionas del conocimiento para las futuras generaciones, pues ese es uno de los objetivos de mi libro también, ¿verdad? Que ofrezcamos ejemplos a las niñas de ahora, de estas mujeres que de alguna manera han contribuido, ¿verdad?, al desarrollo de la cultura puertorriqueña y que son tremendamente desconocidas. O sea, que el objetivo para mí fundamental es que Juana Colón, Cecilia Horta Allende, Pura Belpré, Celestina, sean nombres que pasen a formar parte del conocimiento colectivo de la sociedad completa, pero muy especialmente de las niñas. Necesitamos que las niñas tengan esos modelos. Y es un poco pues una recuperación de la memoria histórica, ¿verdad? Pero pensando en la memoria no como algo del pasado. A veces pensamos que la memoria tiene que ver solo con el pasado y la memoria es más presente y futuro que pasado. Porque si no conocemos de dónde venimos, pues no podemos saber ni lo que somos ni hacia dónde vamos, ¿verdad? Así que entender cómo esa memoria histórica
definitivamente nos va a ayudar a entender mejor quiénes somos y también lo que queremos ser. En mi caso, ¿verdad? Pues por lo que mencionamos de mi nacionalidad, pues no es mi memoria directa, pero sí es la memoria de mis hijos, ¿verdad? Y probablemente de mis nietos también. Y quisiera que esa memoria histórica pues pase a ser parte de ese colectivo, tanto de las niñas como de los niños que necesitan esos modelos, todos, y muy especialmente las niñas afrodescendientes, ¿verdad? Que sepan que hubo otras mujeres antes que ellas que se han destacado en diferentes campos, en la educación, en la escritura, el caso de Pura, Las niñas afrodescendientes. como pintora en el caso de Cecilia Horta, como en el caso de Juana Colón, ¿verdad? Que fue una sufragista y fue una luchadora por las mejoras de personas que trabajaban en las fábricas de tabaco sin ser ella una empleada del tabaco. Así que todas esas mujeres son necesarias que se las conozca y que formen parte de ese imaginario colectivo, ¿verdad? Histórico. Rosario, ¿cuán difícil se te hizo investigar la figura de estas 4 mujeres? Pues fíjate, en realidad no fue muy difícil. En general, yo te diría que quizás la más difícil fue Celestina, porque en el caso de Celestina sí que teníamos las actas del Cabildo, que como sabes, pues están publicadas, así que me resultó sencillo, ¿verdad?, encontrarlas. Pero con esas actas del Cabildo yo no tenía suficiente información. Yo quería saber un poquito más de ella y tuve que ir rastreándola en los libros de historia, como te he dicho, y prácticamente en todos los libros de historia de la educación de Puerto Rico está el nombre de Celestina. Y luego también fui buscándola en los libros dedicados a su hermano Rafael, que también está ella mencionada. Así que fue un poquito difícil en términos de que había que buscar en muchos libros para encontrar a veces silencios y a veces 2, 3 palabras, porque no hay mucho sobre ella, ¿verdad? Pero no fue tan difícil porque también tuve una gran colaboradora que es la bibliotecaria de la sala puertorriqueña en la Universidad Interamericana, la señora María Juárez, que me ayudó muchísimo con la búsqueda de todos los documentos. Así que en el caso de Celestina, pues fue un poquito complejo en ese aspecto por muchos silencios también que había y lo cortito que eran las menciones hacia ella. Así que hacerme a la idea del personaje como tal, que era lo que quería, me costó un poco de trabajo. En el caso de Juana Colón, por ejemplo, hay 2 libros publicados buenísimos sobre ella, que son producto de tesis de maestría. Y además también hay artículos de periódico sobre ella, así que, bueno, fue, vamos a decir, bastante más fácil. Sin embargo, pues tampoco había una documentación. Ella, Juana Colón, era analfabeta, ¿verdad? Así que no dejó ningún documento que pudiera ayudarme a mí a crear ese personaje. En el caso de Pura Belpré, tuve más suerte porque hay un archivo digital en el Centro de Estudios Puertorriqueños que tuve acceso a ensayos de ella, cartas, fotografías. De hecho, solicité un permiso y pude incluir algunas fotografías de ella también en el capítulo a Hunter College y me lo dieron. Y en el caso de Cecilia Horta Allende hay un libro muy bueno de una biografía que hizo Aisa Merino que me ayudó mucho a entender un poquito el personaje y también artículos de periódico en el que la entrevistaban. O sea que en el caso de Cecilia, pues uno la podía escuchar a ella un poquito directamente también. Así que no fue muy difícil. Verdaderamente, Félix, paciencia, ¿verdad? Porque ellas estaban ahí, que es lo que yo quiero de alguna manera transmitir, que ellas han estado en los textos, que hay que darles la relevancia y la presencia que tienen porque ellas ya están en esos textos escritos. Así que mi libro en realidad yo lo que quería es que fuera
un texto divulgativo. O sea que si alguien como yo quería información sobre estas mujeres, lo pudiera tener, ¿verdad? Y pudiera leerlo y hacerse una idea de quiénes fueron y en qué época vivieron. Eso es muy cierto. Si tú fueras a destacar en cada una de estas mujeres, ¿cuál ha sido su mayor aportación a la sociedad puertorriqueña? Ok, pues mira, en el caso de Celestina, imagínate, ella de alguna manera rescató a cientos de niñas del analfabetismo al que estaban destinadas por su género. O sea, para mí Celestina es mi heroína, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX, y ella se empeñó en enseñar a leer y a escribir a niñas de todas las razas en una época en que la educación de las niñas estaba totalmente relegada, o sea, no había ninguna importancia. Hay que ver esto, ¿verdad?, en el contexto en el que lo estamos viendo. El acceso de la mujer a la universidad es algo reciente, como mediados del siglo XX. Y estamos hablando de que esta mujer negra, ¿verdad?, antes de que se aboliera la esclavitud, ¿a cuántas niñas ella pudo rescatar de ese analfabetismo? Así que esa aportación para mí es inigualable, ¿verdad? Pero no se sabe mucho. Una de las cosas que a mí me hubiera encantado, que no pierdo la esperanza de lograrlo, es tratar de identificar algunas de las exalumnas de Celestina, así como hay, ¿verdad?, testimonios de exalumnos del maestro Rafael. Pues en el caso de Celestina no. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mujer en esa época no llegaba a la esfera pública, ¿verdad? Así que, por lo tanto, no podemos saber quiénes fueron, pero sin saber los nombres, sí sabemos que hubo cientos de niñas a las que ella rescató de ese analfabetismo. En el caso de Juana Colón, ella hizo una contribución extraordinaria en las luchas por mejorar las condiciones de los tabaqueros. Ella participó en una huelga del 1919 en el pueblo de Comerío, del que era, reclamando mejores condiciones para los trabajadores del tabaco. Y esa huelga duró, creo que fueron como alrededor de 18 días, y se consiguieron esas mejoras. Ella fue una mujer muy polifacética y, como decía, analfabeta, lavandera y planchadora, pero también hizo un gran esfuerzo por lograr el sufragio de la mujer, el derecho al voto. También tuvo una contribución muy, muy importante en ese aspecto, al punto de que cuando sabes que primero se consiguió el voto de las mujeres que pudieran leer y escribir, aparentemente en Comerío había un estribillo que cantaban: qué revolú, qué alboroto, que Juana Colón no tiene voto, porque decían, ¿verdad?, después del esfuerzo que había hecho esta mujer para ello, y al no saber leer ni escribir, la dejaron fuera. En el caso de Pura Belpré, ella hizo una contribución extraordinaria para la comunidad de puertorriqueños que llegaban a la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX, los llamados pioneros, ¿verdad?, que iban llegando, emigrando de Puerto Rico, porque ella se dio cuenta que en las bibliotecas de la ciudad de Nueva York no había cuentos que los niños puertorriqueños se pudieran relacionar con ellos, y entonces ella, por un lado, los escribió, y por otro lado también fomentó mucho el bilingüismo. Fíjate qué mujer adelantada, que en la década de los 20, de los 30 del siglo pasado, decía: es importante que los niños que llegan a Estados Unidos aprendan el inglés, pero deben aprender desde la confianza de su propio idioma. Así que fomentó mucho el bilingüismo en los niños, escribió cuentos tradicionales para que los niños hispanos, cuando iban a la biblioteca, sintieran que allí había textos para ellos. El legado de Pura Belpré es enorme. Hay un testimonio de Piri Thomas que habla, ¿verdad?, de que él iba a la biblioteca y en la que trabajaba Pura Belpré, y se llevaba muchos más libros de los que estaban permitidos, y él siempre pensó que Pura no lo sabía. Y luego, cuando hicieron una actividad que ella se retiraba de su trabajo de bibliotecaria, pues le reconoció que ella siempre supo
él se llevaba libros de más, pero que como los devolvía, ¿verdad? Pues que no había problema. Eso es de una persona conocida, pero ¿cuántos niños, verdad? Se pudieron beneficiar de estos cuentos que ella contaba en 2 idiomas y que les hacían pensar en su herencia de Puerto Rico. Y en el caso de Cecilia Horta Allende, pues ella tuvo una gran aportación en la educación pública, por un lado, ¿verdad? Porque ella fue maestra, pero además ella creó una academia rodante del arte que llamaba y iba ofreciendo talleres de arte a los niños que así lo deseaban. Ella compraba los pinceles, los caballetes y entendía que el arte podía salvar a muchos de esos niños, ¿verdad? Así que se enfocó mucho en esa parte de la educación y también es una de las primeras muralistas puertorriqueñas, ¿verdad? Además de una excelente pintora. Así que ocupó un poco ese espacio público que por lo general no es un espacio muy común entre las mujeres, pues ella misma fue una pionera en eso, que yo pienso ahora, ¿verdad? Tantas mujeres jóvenes que están también dedicando a la pintura mural, a lo que se llama el artivismo, pues que ya ha habido una mujer antes que ellas, que tienen un modelo en el que mirarse. Así que las 4 fueron mujeres de acción que contribuyeron a crear un mundo mejor desde esa microhistoria a la que pertenecían, ¿verdad? Que mejoraron las condiciones de la gente que vivía a su alrededor. A mí me gusta mucho tu libro, principalmente porque es un lenguaje sencillo que puede llegar a todo tipo de público. Lleva un mensaje claro e entendible que profundiza en la mente y en el corazón y nos lleva a conocer en la intimidad a estas 4 figuras femeninas importantes en nuestra identidad nacional. Pero sobre todo puede ser leído a un niño de escuela elemental como puede ser leído a un joven en la universidad o a un viejo como yo, ¿verdad? Admiro mucho tu forma de escribir, porque sabes llegar a la diversidad de las poblaciones que integran nuestra sociedad. Fuera de que eres una maestra del idioma y que tu viveza, ¿verdad? Nos transmites esa viveza del lenguaje, esas imágenes importantes que son las que construyen el pensamiento y el imaginario, ¿verdad? Popular. ¿Qué otras formas nosotros podemos utilizar para concientizar a la población sobre la aportación de estas mujeres y otras mujeres que son importantes para nuestro país? Ok, muchas gracias por tu comentario. Me alegra mucho que lo disfrutaras porque sabes bien que yo te admiro mucho como escritor y como intelectual, así que de verdad que te agradezco las palabras. Y quería comentar un poquito esto que mencionas. Fíjate, fue mi objetivo clarísimo con el libro. Como te decía, yo vi, por ejemplo, que hay 2 tesis de maestría dedicadas a Juana Colón, pero se quedan quizá en trabajos de investigación valiosísimos, pero que no llegan al público en general. Así que mi objetivo con el libro era lo que acabas de mencionar, que cualquier persona pudiera leer el texto y se hiciera una idea de estas mujeres. Sí, claro, tuve que incluir una bibliografía, ¿verdad? Porque tuve que hacer mucha investigación, pero siempre estuve bien consciente que no quería que fuera un texto académico. Quería que fuera un texto divulgativo, por ese objetivo, ¿verdad?, de que se conocieran. Incluso, pues, traté de partes hacerlas en primera persona, explicando cómo me sentía yo, ¿verdad?, como mujer, con estas mujeres según estaba aprendiendo sobre ellas. Y esa parte emocional que definitivamente ha sido importante en la redacción del libro, quería que estuviera también. En cuanto a qué se puede hacer, pues mira, he tenido la suerte de hacer como 15 presentaciones del libro. Cada vez que me han llamado en distintas universidades, en Estados Unidos también, que tengo algunas amigas que son profesoras allá, me invitaron.
El libro se publicó en plena pandemia, así que yo pensé que, ay, ahora qué pena, que no voy a poder hacer presentaciones, que no. Y precisamente, fíjate, ha sido un poco el contrario. Debido a esta nueva modalidad, ¿verdad?, que hemos ido desarrollando, pues he llegado a lugares que no hubiera llegado seguramente si hubiera sido presencial. Así que he hecho muchas presentaciones en cada foro que me han invitado a hablar sobre ellas, lo he hecho, y también hay una profesora del Departamento de Educación que es del área de Ciencias Sociales, que se puso en contacto conmigo y elaboré un taller dirigido a maestros con actividades también que podrían hacer en las escuelas en diferentes niveles para que conozcan a estos personajes históricos. Y bueno, creo que ha sido efectivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Mira, se pueden hacer monólogos sobre estas mujeres, se puede investigar la época, ¿verdad? Se puede incluso recrear a estos personajes. Fíjate que el cuento que yo escribí sobre Celestina Cordero, pues sabes que se puso en la plataforma de Amazon, y entonces un día de repente se comunicó conmigo una profesora de español de una escuela en Francia y me dijo que me estaba solicitando el permiso para utilizar ese cuento con comentarios en francés para sus niños que tienen 12 o 13 años, que conocieran a este personaje. Pues yo le dije que por supuesto, ¿verdad? Y después se comunicó conmigo que efectivamente habían hecho la lectura y las reacciones de estos niños, ¿verdad? Que se sentían un poco preocupados y molestos, que cómo es que nadie conocía a Celestina con este trabajo que había hecho. O sea que hasta en una escuela en Francia, estos niños que estaban aprendiendo español supieron sobre Celestina. Este tipo de conversaciones que estamos teniendo, ¿verdad? Hablar de ellas. Yo creo que es muy importante que hablemos de ellas por sus nombres, porque lo que no se nombra no existe. Tenemos que nombrarlas, tenemos que hablar de ellas para que cada vez estén más presentes en ese imaginario colectivo, como mencionabas. Hemos dejado a Aida fuera de la conversación. Aida, intégrate. Yo estoy fascinada con los comentarios de ustedes, al igual nuestro público. Profesora Rosario, le envía saludos Laura Dalmán de Toledo, pero ella también nos dice que en Puerto Rico y en muchos países latinoamericanos, en el término negro, negra, negritud son de orgullo, y ella ha notado que en Nueva York, desde la enseñanza del español, está como la palabra peyorativa, prohibida, al igual que negrito y negrita, en tantos poemas, canciones, y ya aceptado como término de cariño por la Academia de la Lengua de Argentina y la de Uruguay. ¿Cómo explicarías a los estudiantes la importancia de visibilizar la negritud desde ese término de orgullo y no afropaís, es decir, en base a nuestros conectos? Yo te voy a dar mi opinión particular. De hecho, si esto es un contrapunteo, son los dos. Existe una cisma entre los que prefieren el término afrodescendiente y los que preferimos el término negro, negra, negrito, negrita. Sucede que el término afro crea un problema entre los pueblos americanos que descendemos de los grupos africanos que llegaron a la isla. Y al país, en América Latina en general, ¿verdad? Tenemos que crear conciencia de que esta imagen de europeos cazando negros en África nunca se dio. La mayoría de los esclavos que vinieron al continente fueron negros africanos que vendieron a negros africanos, a portugueses y británicos y franceses, que eran los grandes comerciantes de los pueblos negros. Y eso crea un trauma para muchos de nosotros que nos quieren asociar con África, cuando fueron africanos quienes vendieron a nuestros ancestros como esclavos. Eran esclavos, ¿verdad? Eran grupos vencidos, y los grupos vencedores siempre humillan a los vencidos. El término negro nos da a nosotros un sentido de pertenencia al país donde nos ubicamos, porque nosotros no tenemos una cultura africana, tenemos una cultura puertorriqueña matizada
con la aportación de los grupos africanos. Negro nos crea conciencia de que somos parte de un pueblo al que hemos contribuido y ayudado a formar. Entonces, existe esta gran cisma entre los que prefieren un término o al otro. Yo no encuentro el término negro, negra peyorativo. Yo creo que es una afirmación identitaria que va más allá de lo visiblemente negro, va más allá del color de la piel, porque la negritud no tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con una cultura, con la aceptación de las contribuciones de los pueblos africanos que llegaron a América. Lo visiblemente negro no necesariamente te tiene que hacer negro, porque hay muchos negros que son más europeos o su cultura es más occidental que la nuestra, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos en el colorismo, porque también dentro de los grupos negros existe el racismo. Discriminamos contra negros que son más claros. Yo he escuchado a personas visiblemente negras rechazando a personas de piel clara que se aceptan como negros y se olvidan de que el mestizaje pues llevó a grupos negros a ser de piel, digamos, visiblemente blanca. La realidad es que el término negro nos hace pertenecientes al país del cual somos. Y yo me identifico como puertorriqueño negro. Me siento muy orgulloso de mis raíces puertorriqueñas y de las aportaciones de los negros a la formación de la puertorriqueñidad. Dime A tú, este Rosa. comentario, antes de que la profesora Rosario nos diga, a este comentario uno de nuestros oyentes, Evelyn Rosario, también comenta y lo compartimos. Aún en Puerto Rico el uso de la palabra negro es ofensivo en muchos de nuestros hogares y lugares. Es más asunto de orgullo en las áreas identificadas como de afrodescendencia y es lo que justifica la tendencia hispanofilia de identidad con la herencia europea blanca, religiosa católica e idioma español. Lo unimos, ¿verdad? Porque entiendo que la profesora Rosario pues podría argumentar sobre este comentario, al cual le damos gracias a la señora Evelyn Rosario. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que señala Félix, ¿verdad? En relación con mi experiencia viviendo en Puerto Rico, pero yo creo que cada vez más hay una reivindicación de la utilización del término negro con una aceptación positiva, ¿verdad? O simplemente descriptiva. O sea, son mujeres negras, hay personas blancas, hay personas negras y es un color, sin nada más allá del tema. Y tratar de hacerlo de esa manera también, ¿verdad? Ofrecer, dejar ese elemento peyorativo que yo creo que no lo tiene, por lo menos en el caso de Puerto Rico coincido con Félix que no lo tiene. No sé en el caso de Estados Unidos, como mencionaba, ¿verdad? La compañera, que parece que es otra realidad, pero aquí en Puerto Rico pues no. De hecho, nosotros no podemos comparar nuestra cultura o la forma, o sea, nuestra identidad con lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos existen grupos divididos, existe una división entre lo que son descendientes de europeos y descendientes de africanos. Hoy día la genética ha roto con el mito de que todos los blancos son blancos puros, ¿verdad? Sino que también son producto del mestizaje. En el caso de Puerto Rico, y haciendo un comentario, cuando hablamos de negritud, en Puerto Rico la negritud está a lo largo y ancho del país. Nosotros tenemos presencia negra. De hecho, en Puerto Rico se da el caso, como se da el caso en Argentina, en Uruguay, en México, que el mestizaje se hizo tan intenso, donde el color visiblemente negro de la piel desaparece. Pero hay algo que decía mi abuela, es que requinte, yo requinte, ¿verdad? Yo salí a mi pentabuela. Y en mi casa tú ves a mi hermana de padre y madre, era una mujer blanca, rubia, de pelo lacio, de pelo muerto. O sea, éramos hermanos de padre y madre. Yo salí a mis ancestros y mi hermana salió pues blanca. Y la gente nos preguntaba si éramos o no éramos familia. De hecho, mi hermana más pequeña una vez tuvo un novio que le tuvo que explicar que tenía un hermano negro. Estas cosas suceden más en familias puertorriqueñas donde el mestizaje ha sido tan intenso. Yo no creo que el término negro es peyorativo. Yo creo que es una afirmación identitaria. Yo me siento muy orgulloso de decir que soy un puertorriqueño negro.
porque yo soy primero puertorriqueño. Creo conciencia de que mi identidad, mi cultura, lo que yo soy es puertorriqueño. Soy negro y me siento orgulloso de la contribución de los negros a la formación de mi identidad. Cuando yo defino la puertorriqueñidad, destaco la valiosa aportación de los negros, porque si no llega a ver el cimarronaje, la mezcla intensa que hubo entre aborígenes, negros y europeos, nosotros no estuviéramos hoy. Nosotros no podemos negar la aportación de estos grupos, pero sí hay que reconocer la valiosa aportación de todos ellos, porque a la larga nos hicieron puertorriqueños. Otra cosa interesante que se da en este país, en esta colonia estadounidense, es que con la llegada de los estadounidenses, el racismo se intensificó más y se comenzaron entonces a crear mitos sobre la identidad de los puertorriqueños. Uno de esos mitos es que en la montaña toda la población era blanca. Realmente eso no era así. En la montaña en Puerto Rico la mayoría de las personas tenían la piel clara porque el mestizaje fue tan intenso que se perdió el color de la piel. Cuando nosotros hacemos un estudio, un análisis de nuestra música tradicional, ¿verdad? Donde se usa el cuatro, el tiple, la bordonúa, se nota cómo el cuatro sustituye el tambor en la montaña para llevar el ritmo de la música. O sea, es cuestión de profundizar en las grandes contribuciones de todos los grupos a la formación de nuestra identidad cultural. Cuando hablamos de la danza y hacemos un estudio realmente profundo de la danza, vamos a ver que la mayoría de los escritores eran negros puertorriqueños que escribían música. Entonces, nuestros grandes pintores, comenzando con Campeche, hay que destacar que era negro, ¿verdad? La realidad es que aceptándonos como negros y aceptándonos como puertorriqueños negros, validamos una realidad histórica que es el mestizaje que da producto a nuestra sociedad y a nuestra cultura identitaria. Tenemos otros comentarios que queremos compartir. Otros de la señora Rosaria. Ella entiende que el uso de la palabra negro, negra o negrito y apoya la cultura e influencia de nuestros contribuyentes en nuestra formación e identidad puertorriqueña. Laura Dalmán de Toledo nos da las gracias a los tres. Evelyn también vuelve a aportar y dice, por esa parte del problema, el proceso del mestizaje es para mejorar la raza. Laura le encanta el comentario de Félix que dice que su hermana era rubia de pelo muerto. Y Graciela Tezán nos da muchos abrazos, especialmente a la profesora Rosario. Excelente discusión y excelente libro que inspira a muchos a aprender más de esas heroínas de Puerto Rico. Y hay alguien que nos hace un comentario a Laura, que dice que otra de las contribuciones que se pueden hacer es a través de la música, estableciendo canciones donde podamos establecer estos personajes que hemos hablado en esta noche para así ayudar a nuestra ciudadanía a conocer de nuestra historia a través de la música. Así que nos parece excelente. ¿Algún comentario que quieran hacer nuestros dos invitados de esta noche para irnos despidiendo y cerrar este segundo domingo con cultura? Déjame clarificar. Espera, Rosario, un momentito. Clarificar algo sobre mejorar la raza. La raza no se mejora. Los puertorriqueños estamos, principalmente la puertorriqueña está descrita como la mejor grupo de la humanidad, ¿verdad? Por un estudio que se hizo de ADN en Berkeley, en la Universidad en California, ¿verdad? La realidad es que el mestizaje es producto de la violación. El conquistador europeo y el conquistador negro, porque también hay que mencionar los conquistadores negros, necesitaban mujeres. Y lo que encontraron primero fueron a nuestras aborígenes. Luego, negras, porque no vinieron muchas europeas al continente americano. O sea, en esos primeros 100 años de conquista de este continente, la mayoría de las mujeres que había eran las aborígenes y las negras. Por ende, los españoles se acostaban con aquello que le moviera la cadera. Vamos a ser honestos. Y muchas mujeres fueron violadas, violentadas, abusadas y maltratadas para satisfacer las necesidades físicas de estos conquistadores. Los hijos de estos conquistadores con estas mujeres aborígenes y negras hasta 1580 eran reconocidos como hijos oficiales
porque hay que reconocer que estos conquistadores no querían que sus hijos fueran esclavos. Es la corona española que en 1583 prohíbe que se reconozcan estos hijos como hijos biológicos de los españoles por miedo a que la sociedad, ¿verdad?, se convirtiera en una sociedad mestiza en su totalidad. Y hay que entender la historia. La historia del mestizaje comienza con la violación, pero no porque la raza quiera mejorarse, es porque la mujer fue violada, violentada, abusada y maltratada. Y en este momento, cada uno de nosotros que surgimos de este mestizaje, tenemos que honrar esas mujeres valiosas que, a pesar de ser violentadas, violadas y abusadas, permitieron y formaron hombres y mujeres que con orgullo clamamos que somos sus descendientes. Bueno, yo quisiera, ¿verdad? Ya para finalizar, como dice Aida, que verdaderamente se necesita ese reconocimiento político y cultural de los aportes de estas mujeres, ¿verdad?, en específico, para tratar de alguna manera dejar atrás esa invisibilidad cultural, ¿verdad?, que ha llevado a cabo también o ha dado lugar a la exclusión histórica de la mujer, de la presencia de la mujer y el legado en la cultura. Así que yo estoy convencida que conocer a nuestras ancestras, a las que antes que nosotras lucharon tanto por estar, es una de las formas de conseguir la equidad de género, ¿verdad? O sea, que conocerlas a ellas también nos permite de alguna manera llegar a una sociedad un poquito más igualitaria y más justa. Así que agradezco mucho la oportunidad de hablar de estas mujeres a las que admiro y que de alguna manera quiero, ¿verdad?, que todo el mundo conozca. Así que muy agradecida. Yo concurro con Rosario. Es importante que rescatemos las figuras de las mujeres sin importar el color de su piel. La mujer es la base de nuestra sociedad y es la mujer quien perpetúa nuestra identidad a través de sus hijos. Es importante concienciar a todos que la mujer es parte importante de nuestra sociedad, que tiene un valor más allá de ser madre y esposa o profesional. Tiene en sus manos la formación de mujeres y hombres que aporten al desarrollo de nuestro país y sobre todo en sus manos está que la puertorriqueñidad no desaparezca. Le damos las gracias a ambos, tanto del Taller de Investigación Histórica Juan David Hernández como de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. A nuestros escuchas los invitamos a nuestro próximo programa, que será el 24 de abril. Seguiremos realizando Domingo con Cultura. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.